Buenos días. El día de hoy tenemos la práctica número 15, denominada sujeción de cuerpos de moldes. Tenemos la siguiente descripción del problema. Al accionar un pulsador, se alimenta y se fija un bloque desde un almacén por gravedad a una estación de mecanizado. Esto lo realiza por medio de un cilindro de doble efecto 1-0. Un segundo cilindro de doble efecto 2-0 con la presión reducida sujeta, entonces el bloque en sentido perpendicular al primero. El regulador de presión se ajusta a una presión de 4 bar. Los cilindros avanzan en un tiempo de T es igual a T2 es igual a 1. La finalización de operación de sujeción se indica por medio de un indicador óptico, accionado neumáticamente. Una vez finalizada la mecanización, se acciona un segundo pulsador. Esto hace que ambos cilindros retrocedan sin estrangulación y en secuencia inversa. Podemos ver aquí nuestro croquis de situación. De manera gráfica podemos ver el cilindro de doble efecto 1-0 y el cilindro de doble efecto 2-0. Como bien lo menciona la descripción del problema, el cilindro de doble efecto 2-0 está posicionado de manera perpendicular al primer cilindro de doble efecto 1-0. Vemos aquí los bloques que van cayendo de manera por medio de gravedad y se van estacionando a la estación de mecanizado. Para poder desarrollar esta práctica hemos determinado las siguientes variables. La variable X y la variable Y son los cilindros de doble efecto 1-0 y 2-0. La variable A es una válvula de 3-2 vías, accionamiento por pulsador, retorno por muelle, normalmente cerrado. La variable B es una válvula de 3-2 vías, accionamiento por rodillo, retorno por muelle, normalmente cerrado. La variable C es una válvula de 3-2 vías, accionamiento por rodillo batible, retorno por muelle, normalmente cerrada. La variable D es una válvula de 3-2 vías, accionamiento por rodillo batible, retorno por muelle, normalmente cerrado. La variable E es una válvula de 3-2 vías, accionamiento por rodillo, retorno por muelle, normalmente cerrado. Y la variable F es una válvula de 3-2 vías, accionamiento manual por pulsador, retorno por muelle, normalmente cerrada. Con estas variables hemos podido desarrollar la siguiente tabla de verdad. Como podemos ver, son 6 variables. Eso nos determina que es un 2 a la 6 es igual a 64 situaciones diferentes que se presentan en nuestro sistema. De manera gráfica podemos ver que hay 6 situaciones remarcadas de 6 diferentes colores, en la cual vamos a empezar a describir cada una dependiendo el color. Tenemos la situación de color marrón. Es aquella situación cuando comienza la carrera de avance del vástago del cilindro de doble efecto X por medio del accionamiento de la válvula pulsadora A y de la válvula de posicionamiento B. Es decir, que para que el vástago del cilindro de doble efecto X pueda comenzar su carrera de avance, es necesario que la válvula A y la válvula B estén activas. Si están activas solamente estas dos, podremos tener una señal de salida en el avance del vástago del cilindro de doble efecto X. Tenemos aquí en la parte de abajo la situación de color verde. Esta situación de color verde significa la situación cuando comienza la carrera de avance del cilindro de doble efecto Y por medio del accionamiento de la válvula D. Cuando el vástago del cilindro de doble efecto X haya recorrido 90 milímetros de su carrera total de 100 milímetros, a los 90 exactamente accionará el rodillo batible de la válvula de posicionamiento D y solo así podrá avanzar el vástago del cilindro de doble efecto Y. Es decir, que para que este avance es necesario que la válvula D esté activa. Aquí tenemos la señal de salida. Ahora,
En la descripción del problema nos mencionó que mediante un segundo pulsador, los vástagos de los cilindros X e Y retroceden sin estrangulación y en manera inversa. ¿A qué se refiere de manera inversa? Bueno, como ya conocemos, el avance de X y el avance de Y fue primero X y después Y. Ahora, el retroceso va a ser primero Y y después X. ¿Cómo se puede obtener esto? Bueno, para que exista un retroceso en Y, es necesario que la válvula E y la válvula F estén activas. Y para obtener un retroceso en X, es necesario lo siguiente. Situación cuando el vástago del cilindro de doble efecto X comienza su carrera de retorno por medio del accionamiento de la válvula C. Es decir, que una vez que el vástago del cilindro de doble efecto Y haya retrocedido en su carrera de retroceso 90 milímetros, accionará el rodillo batible de la válvula C. Esto permitirá que inmediatamente el vástago del cilindro de doble efecto X comience su carrera de retroceso. De igual manera, de manera gráfica, podemos ver la situación de color amarillo. Son todas aquellas situaciones en las que presenta un error el sistema. Es decir, que por ambos lados de la válvula de control permita o exista un flujo de aire comprimido. Esto significa que presenta un error y se activa el paro de pánico. Más adelante podemos explicar bien esta situación. Y también de manera gráfica vemos las situaciones de color blanco. Son todas aquellas situaciones que no presenta ni un avance ni un retroceso de X ni de Y. Ahora, para poder apoyar a nuestra tabla, de verdad, hemos elaborado el siguiente diagrama en FluidSim, el cual es el siguiente. Podemos ver, lo primero que vemos al abrir el diagrama son nuestras variables de la A a la F. En la parte superior podemos ver el cilindro X y el cilindro Y. Pero, si hacemos un poco de zoom, en los vástagos de los cilindros de doble efecto, podemos ver que existen unas marcas X1, X2, Y1, Y2 respectivamente. ¿Qué significan estas notas? Ok. Estas notas están posicionadas en las válvulas. Es decir, la válvula D y D, B y D, disculpe, tiene su nota X1 y X2, como lo tienen en el cilindro de doble efecto X. Y Y1 y Y2 son las válvulas C y E. Esto nos va a permitir que cuando un vástago del cilindro avance, active la válvula. Es decir, lo siguiente, vamos a probarlo de esta manera. Cuando el vástago del cilindro de doble efecto X recorra su carrera final, activará la válvula con la nota X2, que es la válvula D. Esta, una vez que es activada, va a poder avanzar el cilindro de doble efecto Y. Y cuando sea su carrera de retroceso, primero retrocede y cuando llegue a la marca Y1, que es a los 10 milímetros, va a poder activar la válvula C, que es la válvula con la nota Y1, y comenzará la carrera de retroceso X. Ahora, podemos ver, como ya lo mencionamos en la tabla de verdad, que para que el vástago del cilindro de doble efecto X comience su avance o su carrera de avance,
es necesario que la válvula A y la válvula B estén activas. Y para esto nos va a ayudar nuestro elemento lógico, el cual nos va a permitir detectar una señal por parte de A y por parte de la válvula B. Si ambas están activas, el flujo de aire comprimido fluye por su vía 2 y se conecta a la vía 14 de la válvula 5.2 con doble pilotaje neumático biestable. Esto nos va a permitir que cuando hay un flujo de aire cambie el estado y salga el vástago de cilindro de doble efecto X. Por consiguiente, como ya lo mencionamos, cuando salga el vástago sus 90 milímetros, activa la válvula D. La válvula D por la salida 2 se conecta a la vía 14 de la válvula 5.2 con doble pilotaje neumático biestable, cambia el estado y sale el vástago del cilindro de doble efecto Y. Y ahora el retroceso es cuando se activa esta válvula, cuando se activa la válvula pulsadora F, retrocede Y, cambia el estado de la válvula BCF2, llega hasta la nota Y1, activa la válvula C. La válvula C tiene la salida por la vía 2, se conecta a la vía 12 de la válvula CF1, cambia el estado y retrocede X. Ahora, también nos mencionó la descripción del problema de un indicador óptico. Este indicador óptico se activará cuando Y2 esté activa. Es decir, vamos a mostrarlo de manera más gráfica. Vamos a accionar el sistema. Como podemos ver, B está activa en un inicio. Si yo activo A, sale primero el vástago de X y después el vástago de Y. Y ahora vamos a activar F para retroceder a los vástagos de los cilindros X y Y. ¿Pudieron notar cómo retrocede Y primero y después X? Ahora, bien mencionábamos del indicador óptico. Cuando los vástagos de los cilindros de doble efecto X e Y están en su posición final delantera, el vástago, la válvula Y se encuentra activa. Es decir, que el indicador óptico se encuentra activo. Y posteriormente, ya cuando los queramos retroceder, pues la válvula pulsadora F retrocede. Ahora, vamos a poder ver cómo funciona el paro de emergencia. Activamos de nueva cuenta, vemos que ambos cilindros están en su carrera final delantera, activamos el paro de emergencia, vemos cómo en las líneas, cómo se ha encapsulado el aire comprimido en las líneas. Y ahora, si decimos, ok, vamos a comprobar que está el paro de emergencia activado, activamos la válvula C, no se mueve nada. Entonces, para desactivarlo, oprimimos de nueva cuenta la válvula de paro de emergencia, aplicamos la válvula de reset y se ha restablecido el sistema. Es decir, que podemos echarlo a andar, vamos a retrocederlo sin problema. Ahora vamos a ver el funcionamiento del paro de pánico. El paro de pánico significa, como ya lo mencionamos, cuando en el elemento de control tenemos una señal o flujo de aire comprimido por ambos lados de la válvula. Es decir, vamos a activar la válvula C y también la válvula D. No, disculpen, me tardé. Activamos la válvula C, la válvula A. Vamos a activar la válvula A y la válvula C
y podemos ver que se ha activado el paro de pánico. Es decir, de manera didáctica he causado un error en el sistema. Como bien lo mencionamos, que A y que B cambian el estado de la válvula CF, pero también se cambia el estado. Yo he pulsado la válvula A y también he activado la válvula C para que exista un error en el sistema y se active el paro de pánico. Para desactivar el paro de pánico simplemente tengo que pulsar la válvula FPP. Eso me regresa los vástagos. Eso restablece el sistema y de nueva cuenta podemos accionar el sistema sin problema. Vemos cómo avanza X, después Y. Enciende el indicador óptico I/O y vamos a retrocederlos. Podemos ver que primero retrocede Y y después X, como lo menciona la práctica. Por último, tenemos nuestro diagrama de estado. Vamos a correrlo de nueva cuenta para que podamos ver las curvas que se presentan y las conmutaciones de las válvulas de las variables que hemos mencionado. Vamos a activar de nueva cuenta. Vemos que todo sale listo, todo está perfecto, retrocede perfecto y ahora paramos el sistema para poder visualizar el diagrama de fase que tenemos de esta manera. Ok, bueno, en el diagrama de fase podemos ver los desplazamientos de X y de Y. Tenemos aquí las válvulas de la A a la F y vemos cuando A se acciona y B se acciona, el vástago de X empieza a desplazarse. Cuando D se acciona, el vástago de Y comienza a desplazarse. Y se mantiene desplazándose, Y cuando activamos F, el vástago del cilindro de doble efecto Y comienza su carga de retorno. Cuando llega a la marca de Y1, o sea, a la válvula E, se activa y comienza la carrera de retroceso de X. Entonces, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por prestar esta práctica. Muchas gracias.